Buenas noches, ingeniero. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma el audio, por favor? Hola, buenas noches. Buenas tardes. Sí, sí se escucha. Perfecto, vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado en Medicina de Animales Exóticos. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Parasitosis en citácidos y otras aves silvestres. El ponente a cargo es el día de hoy, es el ingeniero zootecnista Diego Silva. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero zootecnista solo solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda, consulta que ustedes tengan, lo va a estar respondiendo el ingeniero al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero Diego. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Es el que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Silva, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Bien, esta tarde vamos a ver un tema muy bonito, un tema muy interesante, que es todo lo relacionado a la parasitosis en citoácidos y otras aves silvestres, ¿no? Los citoácidos son queremos conocerlos, son los loros, ¿no? Los conocemos comúnmente como loros. Dentro de esos, obviamente, tenemos una variedad de loros de diferentes tipos. Dentro de están incluidos los guacamayos en diferentes tonalidades de color y, obviamente, los loros como tal. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, no le proyecto porque no sé qué pasa, había una actualización de Zoom que cuando lo proyecto, solamente se ve la primera hoja, ¿no? Y voy pasando y no tengo éxito en poder proyectar, así que lo vamos a ir, pues, lo estoy proyectando en mí, pero en ustedes no está cambiando absolutamente nada. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer de esta manera, nada más. Vamos a seguir con esto, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de parásitos en aves, especialmente en aves exóticas, ¿no? En aves exóticas, en en los citoácidos, ¿no? En los citoácidos o aves exóticas o fauna silvestre, nos estamos refiriendo a que estas aves, al estar en un estado natural, al vivir dentro de un hábitat natural, al alimentarse de las cosas que puedan encontrar. Entonces, estos animales muchas veces tienen una carga parasitaria bastante significativa, ¿no? Lo que hace es de que esta parasitosis en estas aves se vuelva muy frecuente, ¿no? Estas aves no tienen una conducta de la cual tengan que realizar procesos de desparasitación de manera continua. Obviamente acá no está interviniendo la mano del hombre, no intervenimos nosotros dentro de un estado natural. Obviamente en condiciones de cautiverio, nosotros sí podemos empezar a tomar medidas, a tomar acciones para empezar a controlar estos problemas que puedan tener nuestras aves exóticas cuando nosotros lo querramos tener. Cuando hablamos de definición de parasitosis, nos estamos refiriendo a que es un proceso en donde uno o más parásitos ingresan al organismo del ave y obviamente empieza a generar algún tipo de problema. ¿Por qué motivo? Porque se va a alimentar o se va a nutrir de lo que se ingeste el animal, o sea, de lo que se alimenta. Entonces le va a quitar, le va a robar nutrientes, haciendo de que el ave tenga ciertas deficiencias. Cuando hablamos de por eso
de un proceso de parasitosis, tenemos que tener en cuenta que estos animales no, como les decía, no realizan por esos de procesos de desparasitación. Entonces es fundamental ir determinando, ir sabiendo cuáles son aquellos parásitos que están o que se presentan con frecuencia, ¿no? Para eso es importante realizar un estudio en aves silvestres. Hoy en día ya se está trabajando con aquellas aves que se encuentran en cautiverio, que llegan a zonas de cautiverio y por diversos motivos. Entonces, ni bien están llegando, ya sea de manera temporal, de manera permanente, ni bien se está llegando, automáticamente se les hace un análisis para determinar el tema de la parasitosis. Obviamente ahí vamos a definir si tenemos tanto parásitos internos como parásitos externos, ¿sí? Lo que va a determinar el tipo de control o tratamiento que nosotros tengamos que hacer de ser necesario, ya en uno cuando estemos trabajando a nivel de zonas de cautiverio. Las aves afectadas, en este caso los citoácidos como los loros, guacamayos y otras especies de aves silvestres son las que se ven afectadas. Obviamente, les vuelvo a repetir, dentro de un estado natural, estos animales, estas aves, no tienen una conducta en la cual tengan que realizar un proceso de desparasitación. Simplemente ellos se alimentan y no miden un poco el tema de ver si está parasitado o no. Entonces, es un problema. Muchos de estos animales los encontramos sumamente afectados por tema de parasitosis, algunos muertos por tema de la carga de parásitos que tienen, ¿no? Y es fundamental empezar a corregir. Hoy en día, en ciertos hábitats naturales en donde ya son parte de un proceso o son bosques protegidos, ya se tiene obviamente personal que recorre esa zona, ya se tiene personal que trabaja en esa área y que puede ir identificando la presencia de aves exóticas que se encuentren enfermas. Entonces, obviamente una vez que las aves, cuando nosotros los encontramos, eh, ya sea para un tema de rehabilitación o un proceso de recuperación de algún tipo de problema de salud que tengan, van a un centro de rescate temporal o permanente, dependiendo cuál sea el diagnóstico final. Entonces ahí lo primero que hacemos hoy en día, todo animal que ingresa entra por un proceso de descarte de parásitos. Dependiendo esto, se hará algún tipo de tratamiento, se identificará qué tipo de parásitos, qué es lo que está afectando y obviamente lo que queremos es que la salud de las aves se encuentre en buenas condiciones. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. Y obviamente estos parásitos tienen un ciclo de vida, ¿no? Ese ciclo de vida se repite en un ambiente natural, se va a ir repitiendo de manera constante, llegando en un momento a tener de repente una carga parasitaria sumamente importante, ¿no? Que puede hacer de que en este caso los grupos de animales puedan estar infestados y en algún momento pues se pueda tener una muerte de estos animales de manera súbita, ¿no? Es decir, de que puede morir un gran número de esta manera, ya que obviamente al no haber al no haber en este caso presencia del humano para controlar este tema, se nos complica obviamente y se nos complica y lo que hacemos obviamente es simplemente enfocarnos en estudios para ir determinando y ver si se puede tomar acciones a nivel de campo, ¿no? ¿Qué tipo de parásitos vamos a encontrar?
vamos a encontrar, eh, digamos así, dos tipos de parásitos, ¿no? Parásitos endoparásitos, es decir, parásitos internos, que los vamos a encontrar normalmente en forma de gusanos, ¿no? En forma de gusanos o protozoos. Los protozoos se dan en su mayor, se encuentran en mayor distribución a nivel del agua. Entonces, estos animales, porque estos animalitos, lo sabes, no consumen agua tratada o agua clorificada o agua potable. No, consumen cualquier tipo de agua de acuerdo a la necesidad. Muchas veces consumen agua contaminada con protozoos que hace que empiece un proceso de parasitosis. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de lo que son endoparásitos, los ascaris y los coccidias, ¿no? Que son los más que se ha encontrado con mucha frecuencia en aquellos animales que salen de un hábitat natural y entran a un centro de rescate o rehabilitación para un proceso de recuperación. Entonces, es lo que se ha encontrado con mayor frecuencia. De igual manera, vamos a encontrar ectoparásitos, es decir, parásitos externos, ácaros, piojos, que son parásitos eh, que simplemente están en el exterior entre el plumaje, pueden estar en zonas visibles del plumaje o zonas escondidas. Siempre es bueno hacer un proceso de revisión de todas las partes del animal, levantar pluma por pluma para justamente poder identificar si tiene la presencia de estos parásitos. Después tenemos como ejemplo los ácaros a nivel de plumas y piojos masticadores. Los piojos son aquellos que al ser masticadores, van sacando o van succionando sangre, lo que puede llegar a generar lo que en otras especies llamamos un proceso de anemia, es decir, disminución eh, de hemoglobina y hacer que el animal no tenga la fuerza necesaria para que al ataque de otros patógenos eh, no tenga la suficiente fuerza o una inmunología bastante interesante y pueda ser atacado por otras enfermedades. Los sacros de la pluma obviamente se alimentan del tema de la pluma o zonas que hay irrigación a nivel de pluma, entonces generando obviamente malestar en el animal, ¿no? Hay un malestar, empieza a buscar la forma de evitar de que ese malestar se generalice, busca obviamente es sosegar un poco la picazón que pueda generar los ácaros y muchas veces se termina lastimando, generando ciertos procesos hemorrágicos que pueden derivar también un proceso muy parecido al de la anemia, ¿no? Entonces, podemos encontrar animales que tienen esta característica producto de los parásitos externos, ¿no? Es una imagen un poco fuerte, es una imagen que nosotros en campo podemos encontrar, ya, nosotros podemos encontrar en campo y al encontrar esto en campo, obviamente nosotros tenemos que tomar decisiones. Si lo llevamos hacia un centro de rescate para hacer procesos de desparasitación u otros dependiendo las acciones. Estos son tipo de ácaros que se pegan a nivel de plumas, empiezan a incomodar bastante, a generar comezones. El ave se trata de buscar una forma la cual apaciguar esa comezón y termina muchas veces lastimando lastimándose, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en consideración. ¿Cuáles son los ciclos de vida de los parásitos? Los ciclos de vida de los parásitos más comunes, por ejemplo, en el caso de los gusanos redondos, son los nemátodos, ¿no? Normalmente es un proceso de ingestión de huevos. El animal eh, come cualquier cosa, puede comer, no sé, supongamos una flor, y en esa flor hay infestación de huevos de algún tipo de parásito. Se alimenta de eso, come los huevos,
a nivel de huevos se inicia un proceso de desarrollo larval en el intestino que hace que esta larva obviamente empiece a desarrollarse, se empieza a alimentar, ¿no? Se adhiere a alguna de las paredes, se empieza a hacer su proceso de alimentación, en este caso a robar nutrientes del animal para que eso pueda. Y obviamente se empieza a desarrollar. Una vez que se desarrolló, empieza a hacer su proceso reproductivo, hace su proceso reproductivo, hace un proceso de desove, que es la parte final, y de esta manera hace nuevamente la eliminación de los huevos de las heces. El animal obviamente excreta, perdón, expulsa esas heces infestadas de huevo que pueden llegar a caer en una zona en la cual de repente más adelante se va a volver a alimentar. De acuerdo a cómo se va dando la situación, procesos de lluvia, los huevos se pueden adherir a alguna planta, las heces se van limpiando, se van lavando y nuevamente se inicia ese ciclo, ese ciclo de vida, ¿no? Por eso se llama ciclo de vida. O sea, es un ciclo porque nunca va a tener un término. Lo que nosotros obviamente buscamos es de que esos animalitos cortemos en algún momento el ciclo de vida para evitar de que haya una proliferación demasiado profunda de estos virus, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente en campo no vamos a hacer esta actividad, ya identificamos, sabemos que es el procedimiento es el mismo en cautiverio. Lo que hacemos obviamente con la utilización de antiparasitarios es justamente cortar este ciclo y hacer de que el animal expulse lo máximo que pueda, ¿no? Y el animal empiece a vivir de una manera mucho más sana. Obviamente al momento, si está de manera temporal en un centro de rescate, obviamente sabemos que ese animalito va a salir. Si está ya va a ser un proceso de reinserción a su hábitat natural. En algunos casos se empieza a hacer monitoreo con ayuda de microchips o microlocalizadores con la finalidad de saber dónde se encuentra el animalito, en qué condiciones se encuentra. Ya podemos hacer, digamos, un proceso de seguimiento y monitoreo. En ciertos momentos se va a tener que visitar a este animalito si tomamos la decisión de hacer ese monitoreo o seguimiento, ¿no? Se visita al animalito y nuevamente se inicia todo el proceso, ¿no? Esto se da en aquellos animales que hayan pasado por esta etapa. Se tiene que entender de que la población de aves son poblaciones sumamente gigantescas y que no se va a poder trabajar obviamente con todos, pero sí a nivel de cautiverio nosotros podemos llegar a ese nivel, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ciclo de vida de las coccidias, ¿no? Que es muy parecido. Hay una ingesta de oquistes, en este caso no son huevos, sino son, eh, digamos que es una fusión tanto de huevos como o son huevos que están enquistados, ¿no? Es decir, que tienen una capa mucho más dura que las de los huevitos normales, ¿no? Pero lo hacen porque es un mecanismo de defensa, en este caso en este caso, estos huevos pueden llegar a tener una vida a nivel externa mucho más extensa. Simplemente paran inactivos por el quiste que se genera cuando ingresan a algún organismo viviente, ¿no? Es decir, luego de que se han alimentado de repente con algún afecto o que es en este caso un oquiste, ¿ya? A nivel del animal, sabemos que las aves son monogásticos, pero tienen una cavidad que hace proceso de predigestión. Al haber la secreción de ácidos, ese quiste se debilita y al pasar ya a la parte de estomacal, hay un proceso de trituración, se termina por romper ese quiste y empieza ya la multiplicación a nivel de los intestinos. Esto nuevamente, ¿no? En este caso, la multiplicación de los intestinos son animales, es una especie bastante diminuta, empieza su proliferación,
nuevamente se empieza el proceso de excreción de ooquistes, haciendo que el ciclo nuevamente se empiece a repetir. La intención, la intención en todo momento es de que se haga, se corte en algún momento el ciclo de vida de estos huevos para de esta manera poder, poder eliminar un poco la carga parasitaria que pueda haber en las aves. No los podemos eliminar del todo porque en cierto modo de una u otra manera, hasta cierto punto nos pueden llegar a ser benéficos, pero obviamente en cantidades que superen los límites permitidos, ya nos puede terminar causando algún tipo de inconveniente. Entonces, de que eliminemos por completo el parásito, no lo vamos a lograr. Peor aquellos que tienen, no son solamente huevos, sino que también son huevos y al mismo tiempo presentan una cobertura tipo quiste que hace que sea mucho más resistente y estos tipos de huevos pueden llegar a tener una inactividad que puede estar por encima de los 3 años. En algunos casos se ha hecho evaluaciones de oquistes de 0 a 3 años, se ha tenido resultados de que sí o sí, una vez que ingresa dentro de ese periodo algún o quiste que esté inactivo, puede iniciar un proceso de parasitación. Y por otro lado, entre de 4 a 5 años a más, se ve que sí, tal vez no con la eficiencia que se tiene con la utilización de quistes menores de 3 años de inactividad con los que están de 3 a 5, hay un proceso de contaminación, de parasitación, pero no es tan fuerte como entre los 3 primeros años que se ha dado, ¿no? Entonces, la forma del ciclo es esta, ¿no? Tenemos en huevos, pasan a larvas, pasan eh, y ya siguen su proceso hasta culminar su desarrollo en fase adulta y nuevamente sigue todo el proceso, ¿no? Entonces, el ciclo se repite, el ciclo es prácticamente el mismo para todos, no hay una diferenciación. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ya tenemos que tener en cuenta eso. El ciclo va a ser similar. Si nosotros retrocedemos y nos damos cuenta acá, ¿sí? Nos damos cuenta acá, nos vemos, la única diferencia que existe es de que en uno es huevos y en otro es oquistes, es decir, huevos simplemente la cobertura que ellos tienen es una cobertura simple del huevo, en cambio el otro es una estructura mucho más compleja, mucho más que puede hacer de que el huevo esté inactivo por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Por más que esté expuesta a la radiación solar, puede darse esa finalidad. En cambio, el otro los huevos no tienen esa fortaleza que tienen los zooquistes y cuando hay algún tema de exposición solar, estos automáticamente, luego de un periodo prolongado a la exposición, se inactivan por completo o mueren, como queramos decirlo, y y empezamos a disminuir el tema de la carga, de la carga parasitaria, ¿no? ¿Qué síntomas y diagnósticos vamos a ver? Síntomas de parasitosis en ave, en primer lugar, se da, digamos que un patrón a nivel de parasitosis, no solamente en aves, sino en todas las especies. En primer lugar, hay pérdida de peso, ¿no? Cuando nosotros traemos un animal a condiciones de cautiverio, ya sea de manera temporal o permanente, nos damos cuenta que esos animalitos llegan con un peso bastante, em, digamos, llamativo, porque es un peso muy, pero muy bajo, ¿no? Para el tipo de especies que vienen a ser los citoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos ya un proceso de alimentación, un proceso de sanidad, empezamos a hacer el proceso de desparasitación, estos animalitos en un corto periodo de tiempo se recuperan de tal manera
en que el animal se vuelve irreconocible. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando llegó era un animal prácticamente simplemente, como se habla en algo, hueso y pellejo, ¿no? No tenía de repente características de buen plumaje o el plumaje era prácticamente irrisorio. Ni siquiera a veces se podía identificar de qué especie o qué variedad de especie era la que teníamos recuperando. Después de un tiempo ya sabíamos con exactitud cuál era, porque obviamente empezaba a recuperar peso, empezaba a recuperar plumaje, empezaba a recuperar brillo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores que vamos a encontrar, que el animal va a estar en pésimas condiciones, que es prácticamente notorio, ¿no? Después vamos a tener plumas desordenadas o pérdida de plumaje. Esto es también, ¿no? Se hace, normalmente se tiene pérdida de plumaje. La pluma se cae porque al no estar siendo, o al estar siendo robado los nutrientes, obviamente el plumaje no va a tener una nutrición adecuada, las plumas se van a empezar a caer producto de una deficiencia de diferentes elementos nutricionales que necesite el ave para poder desarrollarse de la mejor manera. Va a empezar, puede llegar a empezar procesos diarreicos, va a depender mucho del tipo de parásito. Hay algunos que dan diarreas intensas, algunos diarreas intermitentes, es decir, un día te da diarrea, otro día estás normal, y como hay otros parásitos que no manifiestan como signo la diarrea. Pero si hay un proceso diarreico, es probable que en estas aves haya algún proceso de parasitosis. Estos animales son sumamente sensibles, haciendo de que, haciendo de que estos animalitos puedan, eh, puedan manifestar los síntomas de una manera mucho, mucho más rápida, ¿no? El tema del letargo, ¿no? El tema del letargo, obviamente, sí, a ver, el tema del letargo, ¿no? eh, obviamente el animal va a tener desplazamientos mucho más lentos, procesos de movimientos sumamente, digamos, diferenciado al comportamiento natural que que ellos puedan tener. Entonces, incluso hay pérdida de apetito. Obviamente, al haber pérdida de apetito, nos vamos a ir al primer punto en donde va a haber, obviamente, pérdida de peso. Entonces, tenemos que tener en consideración todos esos aspectos para poder identificar en este caso, un inconveniente, ¿no? ¿No? Y obviamente al haber todos estos procesos que íbamos mencionando, la lentitud y todo lo demás, hace que el animal pueda llegar a tener características de sueño, ¿no? Características de cansancio, características en donde se nota obviamente como que hubiese una fatiga, y el animal lo único que quisiera es entrar en un proceso de trance, de descanso, para de repente hacer un proceso de recuperación de fuerzas. Esto sí se da, es lo más común que se va a dar, aparte de lo que hemos ido mencionando, ¿no? Eh, Diagnósticos, para realizar procesos diagnósticos, necesitamos obviamente iniciar el diagnóstico con exámenes y evaluaciones de materia fecal, que obviamente nos van a ayudar a determinar si hay presencia de huevos de algún tipo de parásito que ya están obviamente previamente identificados, hacer procesos de exámenes físicos,
Recuerden de que al haber un proceso de letargo, prácticamente dormir, el animal va a generar justamente de que las plumas no tengan el brillo normal o el brillo que una especie sana se nota claramente, ¿no? Entonces, incluso las plumas como que se empiezan a hacer un proceso de erizado, todo eso ya nos va dando indicios de que puede haber un proceso de parasitosis, obviamente evaluaciones que se tiene que realizar a la especie de ave para poder de esta manera ya diagnosticar de una manera mucho más efectiva lo que nosotros estamos queriendo. Obviamente esos exámenes fecales, pruebas adicionales que se deseen sacar, lo vamos a mandar hacia el laboratorio para que hagan las pruebas correspondientes, sea ya a nivel serológico o a nivel de microscopía, ¿no? Entonces, eso va a ser la forma en la cual nosotros con mucha más precisión, con mucho más exactitud, vamos a, digamos, vamos a, nos va a permitir, perdón, nos va a permitir que podamos tener un diagnóstico mucho más efectivo, tengamos un diagnóstico mucho más certero de los parásitos que se puedan estar presentando, ¿sí? De los parásitos que se puedan estar presentando en nuestras aves exóticas, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos una característica de coccidiosis, ¿no? Coccidiosis en la parte baja, ¿no? Pues vendría a ser como algunos lo llaman la parte ventral. Eh, en este caso se ve ya un proceso de inflamación, se ve por acá, por esta parte, en zona marrón, que es una zona que se está afectando, obviamente, producto del tema parasitosis. Y si ustedes se empiezan a percatar también el tema del plumaje, ¿no? Ha perdido coloración del plumaje, ha perdido pigmentación, el pelaje está, si ustedes se dan cuenta, es un pelaje que ya prácticamente está afectado, dañado, ¿no? Por esta zona de igual manera. Entonces, ya nos está indicando que hay. Y obviamente la coccidiosis te va a generar procesos diarreicos. Acá hay manchas de procesos del proceso diarreico que se hace. Es una diarrea blanquecina, un poco lechosa, ¿no? Blanquecina, un poco lechosa. Es un proceso de coccidiosis. La coccidiosis toma las precauciones de manera adecuada, ¿no? Este es otro de los problemas que tiene, en este caso parásitos externos. Se nota, ¿no? Por acá hay la presencia, acá está bultos de parásitos, es decir, que a los parásitos, en este caso, entre el medio de la piel, han empezado se nota los bultos, ¿no? Entonces se nota claramente la presencia de ciertos ¿no? Como edemas que se empiezan a generar dentro del ave y obviamente el ave empieza a perder mucho la condición del plumaje, ¿no? La condición del plumaje se vuelve prácticamente irrisoria, es un plumaje que ya no tiene las características que hacen que el animal, en este caso las citácidos, eh, tengan esa característica, esa coloración llamativa propia de ellos, ¿no? Se pierde por completo todo eso y obviamente se tiene que empezar a tomar acciones y medidas para poder hacer de que nuestro animalito mejore. Este animalito en realidad está sumamente avanzado. Se puede tener proceso de recuperación, por supuesto de que sí, pero tenemos que considerar de que su proceso va a ser un proceso lento, un proceso proceso sumamente lento, un proceso que tenemos que tener mucha paciencia para que el animalito retorne y vuelva a tener la misma condición que tenía antes de estar infectado con parásitos, ¿no? ¿Qué impacto podemos encontrar a nivel de la salud de las aves? El impacto de la parasitosis se va a notar en primer lugar en un proceso de desnutrición. Los animales, como lo hemos mencionado, pierden peso, ¿sí? Pierden peso.
Al perder peso, normalmente es porque si hay un parásito a nivel interno o externo, lo que está haciendo es un proceso de alimentación. Se está alimentando, pero no por sus propios medios, sino que está quitándole, está robándole nutrientes al animal y él se está aprovechando de eso. Eso es el animal. Puede tener una muy buena dieta, pero en realidad va a comer tanto que nosotros nos vamos a preguntar por qué no engorda. Y la primera respuesta es porque obviamente puede ser un proceso de parasitosis. Acuérdense que las aves exóticas o no son muy sensibles a problemas de parasitosis. Automáticamente eh, pierden, se desnutren rápidamente y genera justamente procesos de debilitamiento del sistema inmunológico. No hay una buena nutrición, no tengo presencia o tengo deficiencia de algunos nutrientes, automáticamente mi sistema inmunológico en estas aves se va a ver expuesta, va a tener el riesgo de que al no tener una buena inmunología, el animal sea atacado por otros patógenos y estos patógenos puedan llegar en algunos casos a ser hasta mortales, ¿no? Empieza obviamente, al no haber un adecuado sistema inmunológico, al haber un proceso de inmunosupresión, el aumento a la susceptibilidad de otras enfermedades se incrementa y al incrementarse el ave está en riesgo de que pueda venir algún agente causal que lo pueda llevarlo hasta la muerte. Puede también verse afectado en la reproducción y en el tema de supervivencia, ¿no? No hay una buena nutrición, obviamente se va a ver afectado, no solamente el sistema inmunológico, también el sistema reproductivo. Es como nosotros, ¿no? Que podemos tener un montón de problemas y no sabemos por cuál de los problemas empezar a solucionarlo, porque todos tienen el mismo grado de prioridad. Entonces, en el ave va a suceder lo mismo. El ave tiene un proceso inmunológico que le genera ataque de otras enfermedades. Al tener que defenderse ante el ataque de esas enfermedades, también va a tener prioridad por el tema reproductivo. Entonces, el animal puede entrar en un proceso de colapso y obviamente llegar hasta la muerte, ¿no? Todas estas cositas, ya, todas estas cositas nos permiten, nos ayudan obviamente a determinar lo que vamos a ir viendo más adelante que vendría a ser el tema de tratamiento. Esta es un ave que, por ejemplo, tiene un proceso de parasitosis. Miren cómo lo podemos encontrar, ¿no? Podemos encontrar con un pelaje decolorido, con un pelaje que no, incluso si no fuese por el tema de la cabecita, si parte de la cabeza también estuviese completamente afectada el pelaje, de repente ni siquiera podríamos identificar qué especie es. Entonces, eso es lo que nos conlleva un proceso de parasitosis. En resumen, por así decirlo, esta imagen es el resumen de todo lo que se puede llegar a obtener por un proceso de parasitosis, ¿no? Tratamiento y control, ¿sí? Tratamiento y control. ¿Ya? A ver, vamos, vamos a ver tratamiento y control, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento y control, nosotros tenemos que ver en primer lugar qué es lo que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a nosotros a utilizar? Lo que vamos a utilizar como medicación en este caso van a ser productos antiparasitarios específicos. Dependiendo, obviamente, de los análisis, los resultados que salgan, qué tipo de parásito nosotros tenemos, podemos utilizar ivermectinas, febendazoles, albendazoles, cualquiera que sea, obviamente, ya va a depender de lo que salga en el análisis y el criterio que el profesional eh, utilice. Personalmente, yo soy a este nivel
a nivel de aves, prefiero utilizar productos de vía oral, como puede ser el febendazol, el albendazol, dependiendo obviamente qué tipo de parásitos yo pueda tener. Lo otro que también mucho de utilizar ivermectina, ¿no? No considero de que para el ave la ivermectina es, para mí, mi opinión personal, para otro profesional de repente puede ser diferente. Yo considero que la ivermectina es demasiado fuerte, así lo utilices al 1%, ¿no? Eh, Puede haber obviamente ivermectina de vía oral que puede tener las características que nosotros podríamos desear en ave. Sí, en ese caso, bajo esa presentación, sí lo podría utilizar, no hubiese ningún problema, pero yo prefiero utilizar en este caso antiparasitarios de vía oral para temas de limpieza de todo lo que es el sistema digestivo. Prefiero, para parásitos externos, prefiero utilizar baños, ¿no? Baños que obviamente yo los voy a controlar, voy a hacer el manejo adecuado y de esta manera la eliminación de los mismos, ¿no? Vuelvo a repetir, en este caso el tema de la medicación va a depender mucho de lo que nosotros encontremos como parásitos, el criterio que nosotros tomemos. Como les digo, yo personalmente prefiero trabajar con vía oral. En el caso de la ivermectina, la única forma de que normalmente suelo utilizarlo es mediante la presentación oral que se puede encontrar, ¿no? Porque tiene una menor concentración, es una concentración mucho más acorde para una ave, es vía oral que me permite de que el ave lo pueda asimilar de una manera un poco más rápida, ¿no? Independientemente, así como hemos visto en imágenes anteriores, si encuentro a un ave bajo esas condiciones, no normalmente, a no ser que no exista otro tipo de antiparasitario, no suelo utilizar la ivermectina en inyectar, ¿no? Lo otro prefiero utilizarlo de una manera mucho más, hacer el trabajo de una manera diferente, ir controlando, ir trabajando de la manera. Busco mucho el bienestar del animalito, ¿no? El manejo del entorno, esto es sumamente importante. Obviamente a nivel de hábitats, hacer limpieza y desinfección de hábitats va a depender cómo se encuentre el hábitat, si es un hábitat al cual yo puedo llegar o estar o hacer este trabajo de una manera fácil, lo podría hacer, al menos procesos de limpieza y desinfección de algunos hábitats que yo pueda considerar como focos infecciosos. En ambientes controlados o ambientes de cautiverio, obviamente tengo que hacer una limpieza y desinfección de manera periódica, teniendo obviamente un protocolo de bioseguridad, de limpieza y control y todo lo demás. El tema de control de vectores también es fundamental. En este caso, a nivel de hábitat natural, es mucho más fácil hacer tema de control de vectores. Puedo ubicar aquellos espacios que puedan ser focos infecciosos y obviamente hacer algún proceso de limpieza, algún proceso que me ayude a eliminar esos focos infecciosos, ¿no? Y por otro lado, el tema preventivo, los cuidados veterinarios de manera regular. Esto, si me encuentro en zonas de hábitat natural, hoy en día los guardaparques están cumpliendo un rol muy importante para informar sobre el estado que puedan encontrarse, no solamente las aves exóticas, sino también los otros tipos de animales. Entonces, bajo esa premisa, siempre vamos a encontrar, en este caso, vamos a encontrar este, presencia de profesionales que van a acudir a monitorear un poco el estado de salud de las especies, ¿no? A nivel de Perú, hay ciertos lugares perdón, hay espacios de protección que obviamente tenemos digamos que tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos médicos veterinarios, ingenieros forestales, ambientales, especialistas en suelos, zootecnistas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos hacer un mejor manejo
y tomar mejores decisiones sin afectar obviamente el hábitat natural de los animales. En zonas de rescate también tenemos un equipo multidisciplinario que también trabajamos obviamente en buscar la mejor manera de que el animal se sienta cómodo, se sienta en un espacio seguro, que simule muchas veces las características de un hábitat natural y que obviamente el animal sepa que está siendo cuidado y protegido, más no está siendo vulnerado. Y cuidados en la alimentación. Esto más para aquellos animalitos que ya se encuentren viviendo en zonas de cautiverio de manera permanente, que ya sabemos que no van a salir hacia un hábitat natural porque ya se determinó de que tal vez no tengan las condiciones para poder sobrevivir en ese hábitat y obviamente aquí ya tenemos que empezar a hacer un proceso de alimentación o un manejo de alimentación que ayude y permita al animal tener obviamente las mejores condiciones nutricionales, que los alimentos tengan las mejores condiciones nutricionales y de esta forma, y que de esta forma nosotros, ¿no? De esta forma nosotros podamos eh, hacer que el animal tenga una vida mucho más llevadera. Tenga buen peso, tenga muy buena condición corporal, tenga tenga su inmunología al tope y que cualquier cosita, cualquier enfermedad no le vaya a afectar. Tenga su proceso de desparasitación acorde a lo ya planificado durante un periodo, en este caso un año, se siga, se cumpla todo ese proceso y tengamos que el animal siempre se va a encontrar saludable, ¿no? Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese dudas o consultas, les voy a dar un par de minutos. Si hubiese dudas o consultas, les dejo un par de minutos para que lo formulen mediante el chat o de manera ordenada, aperturando aperturando sus micrófonos. Bueno, dice, no hay sonido, la verdad. Bueno, Hola, buenas noches. Pues yo tengo una pregunta. sí, ¿A qué edad se pueden empezar a desparasitar las aves? Y ya, lo otro, ¿con qué frecuencia o solo mediante exámenes comprobando el tipo de parásitos? ya. Muy buena tu consulta. En aves, lo que normalmente nosotros, para iniciar un proceso de desparasitación, en este tipo de aves, obviamente nosotros tenemos de primero identificar si hay un proceso de parasitosis. Si vemos que hay un proceso de parasitosis, recuerden, el proceso de parasitosis siempre se va a dar. Va a ser sí o sí, todos vamos a tener parásitos. Que esté dentro de los límites, obviamente, es una cosa, y si hay una carga parasitaria superior a lo permitido, obviamente se tendrá que tomar acciones correctivas. En este tipo de especies, se espera normalmente que por lo menos, ¿sí? Tengan un año de edad, es decir, de que hayan completado ya su desarrollo, digamos, como ave, ¿no? Que hayan llegado ya a un desarrollo completo, que normalmente se da entre los 8 hasta un año en condiciones naturales, ¿sí? Lo otro es de que obviamente tenemos que identificar qué tipo de parásitos tenemos y de ahí empezar. La frecuencia con la que se hace es por lo menos, no tanto la desparasitación, pero sí las evaluaciones de parásitos y carga parasitaria se debe hacer de manera trimestral. Si consideramos de que hay una parasitosis como que indique hacer un proceso de desparasitación, se realizará el proceso de desparasitación. Si nos indica de que no hay una carga parasitaria, que no signifique todavía hacer un proceso de desparasitación, no se lo hará. Pero lo que sí se recomienda bajo esas condiciones, por más que no haya una carga parasitaria significativa, como para hacer un proceso de desparasitación, lo que sí se recomienda es que por lo menos en el caso de estas aves, hacer al año dos desparasitaciones al año. Obviamente, previa evaluación, ¿sí?
¿Por qué dos al año? Porque fijas sí o sí dos al año, porque lo que queremos un poco es de que si ya es cierto, tenemos cierta cantidad de parásitos que por ahí están dentro de lo permitido, entonces lo que nosotros no queremos es de que esa población de parásitos se incremente de una manera significativa. Entonces, con esa finalidad, dos veces al año lo que vamos a tratar es de cortar el ciclo y de que no exista un tema de población en este caso, de parásitos que se incremente de una manera rápida y significativa, ¿no? Ahora, el tema de la desparasitación ya va a depender mucho incluso también del criterio profesional. Desde mi punto de vista es lo que yo les recomendaría, ¿no? Buenas noches, dice tomar asistencia. Bueno, la que toma la asistencia en este caso es la coordinadora académica, ¿sí? Ella es la que va a tomar y me imagino que habrá tomado nota y de las personas que están participando esta noche, ¿sí? Ella es la que va a considerar, obviamente, para el tema de la certificación, ¿sí? Buenas noches, Miguel. Sí, buenas noches. Los parásitos externos, ¿qué fármaco recomendaría? ¿Cuál es su experiencia? Bien. Ya, muy bien. A ver, yo normal lo que con mayor frecuencia utilizo es, por ejemplo, la utilización de cipermectinas en baño, ¿no? La dosificación de la cipermectina va a depender obviamente del laboratorio. Normalmente, si es un solo animalito, o utilizo un centímetro, ¿no? Un centímetro más o menos por 10 litros de agua, un centímetro por 10 litros de agua, ¿no? Entonces, normalmente lo que suelo hacer es, en este caso, dos cosas. La primera es de que si es un solo animalito, lo que hago es que al animalito en el recipiente que preparo, la cipermectina, lo meto, obviamente, controlando que el animalito no tenga contacto ni por vía nasal ni por vía bucal, el contacto con esa agüita, ¿no? Lo hago, lo voy bañando de una manera de que, obviamente, tenemos que considerar de que el plumaje eh, tiene, obviamente, ciertos factores de impermeabilización propias como mecanismo de defensa. Acuérdense que estos animalitos viven en un hábitat natural y ellos, las lluvias, esas cosas, ese proceso de impermeabilización lo que hace es justamente de que eh, no haya un ingreso de agua. Entonces, lo que suelo hacer es con agüita tibia, más o menos unos, no tan tibia, ni tan más o menos unos 20 grados, 25 grados, no tan caliente el agüita, agüita tibia. ¿Para qué? Porque ahí, cuando hay agüita tibia, entonces se puede ingresar un poquito más, ¿no? Le quita un poquito de impermeabilización la agüita tibia. Entonces, yo voy controlando, no debe durar más de un minuto ese proceso, ¿no? Demoro y simplemente agarro la cabecita, trato de que no se limpie, no tenga contacto, ¿no? Porque es un producto que puede ser tóxico, ¿ya? Que no tenga contacto, simplemente después de haber tenido no más de un minuto, este, lo saco, lo trato de exponer al sol, ¿no? Trato de exponer al sol, ¿no? Eso me va a ayudar un poco a que el producto pueda ser mucho más efectivo y lo tengo ahí 1 o 2 minutos, no lo tengo más y lo termino secando. Cuando ya haya sacado el exceso, ¿no? Ya no, mi toallita ya no sienta que ya no hay más humedad, nuevamente lo vuelvo a exponer al sol por unos 5 minutos, siempre tratando de controlar la cabecita para que no haya contacto. Esto ya me va a ayudar a mí un poco a que el animalito se termine de secar por completo. Entonces, una vez que ya hice todo este proceso, simplemente lo que hago es, lo que hago en este caso es ya dejarlo al animalito.
consulta, ¿no? Esa es una de las formas. Cuando es uno, es sumamente fácil. Cuando es dos, tres, cuatro, ya a veces hay un poquito más. Lo que hacemos es obviamente con ayuda de los chicos que tenemos como apoyo, ¿no? Lo que hacemos es ponemos una toallita a nivel de la cabecita, tratamos de juntar a los que tengamos y lo hacemos con ayuda de algún tipo de aspersor, ¿no? Algún tipo de este producto que, estas cositas que nos ayudan a que haya como proceso de aspersión, ¿no? Obviamente también con agüita que no sea, que no esté muy, muy caliente, es tibia, 20, 25 grados, ¿no? Para hacer de que, y lo dejamos, en este caso lo hacemos un poquito expuesto al sol para que el proceso sea un poquito mucho más rápido, ¿no? Cuando el animalito esté tapado, no se va a mover, obviamente como no tiene hacia dónde mirar o querer escapar, no lo va a poder hacer, ¿no? Tratamos de ubicarle a veces en algunos equipos que tenemos, cajas, ¿no? Plásticas que tenemos, los acomodamos de tal manera de que no se pueda mover ni escapar y al taparlos, obviamente vamos a evitar que tengan contacto con el producto, ¿sí? Y es lo que nosotros normalmente utilizamos. Tenemos que tener bastante cuidado porque la cipermectina puede ser muy efectivo, muy eficiente para el tema de los parásitos, pero también podemos tener, en este caso, problemas por intoxicación. Entonces hay que tener un adecuado manejo en este caso, ¿sí? Bien, preguntas acá. Vamos a ver. Ya, acá dice un solo baño o cuántos baños y qué frecuencia. A ver, miren, si obviamente los parásitos y externos se pueden ver con mayor frecuencia. Al igual que en este caso, la desparasitación para el tema de los parásitos internos, yo también recomiendo mínimo que se haga 2 baños al año para con la finalidad de cortar en algún momento el ciclo de estos. Yo con uno de con un baño, yo tranquilamente mi animalito en máximo 10 días ya va a estar limpio, ¿no? Va a estar sumamente limpio. Pero de ahí es probable de que no tenga ningún inconveniente, no tenga ningún problema, no haya presencia, o no, según yo no tenga presencia. Pero recomendable es que por lo menos, al igual que el antiparasitario oral, por lo menos 2 veces al año se tiene que hacer sí o sí el tema de los baños, ¿sí? Entonces, lo que suelo hacer, por ejemplo, es, supongamos, empiezo enero, hago la desparasitación oral. A marzo, hago el baño, junio, oral, septiembre, baño, y terminando ya más o menos, claro, nuevamente enero o diciembre nuevamente iniciaría con oral. Debería de ir de esa manera, ¿sí? Recuerden de que esto, digamos que sería, digamos que sí o sí se tendría que dar y obviamente las evaluaciones de por lo menos de parásitos internos de manera trimestral. Si veo que en marzo que me iría a tocar solamente baño, pero veo que tengo una carga parasitaria significativa, entonces tendría que hacer algún tipo de desparasitación. En este caso, de repente cambiaría un poco la temática. eh, Podría poner de repente ivermectina por vía oral, ¿sí? Acuérdense que la ivermectina te puede agarrar tanto interno como externo, obviaría de repente el baño, pero obviamente tendría que entrar en un proceso de evaluación. Si hay parásitos externos, obviaría, si utilizo ivermectina, por decir, obviaría el baño, ¿no? Pero de igual manera tendría que evaluar por lo menos la primera semana cómo está mi animalito. Si veo que si había parásitos han disminuido y me está dando resultados de ivermectina, ya no haría el baño. Pero si veo de que persiste, tendría que realizar el baño. Entonces va a depender, son cuestiones de manejo, ¿sí?
No, a ustedes, muchísimas gracias. Bien, si no hubiese más dudas o consultas, no me quedaría más que ya ir agradeciendo en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó de poder compartir un poco de experiencias y conocimientos sobre el tema de parasitosis en citoácidas y otras aves silvestres, ¿no? Agradecer a todos y cada uno de ustedes por el tiempo y la dedicación. Esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches, éxitos y bendiciones.